aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia Católica en España, por lo tanto sigo el leccionario de la Conferencia Episcopal Española, que es diferente en algunos casos del de otras conferencias episcopales, celebra la memoria de algunos de los muchos mártires ya beatificados y canonizados que se produjeron en España a causa del odio de los comunistas, anarquistas y socialistas. Fue en el marco de la Guerra Civil Española, pero en realidad esta gente no tenía nada que ver con la guerra y fueron asesinados no porque fueran militantes del grupo político que se levantó contra la República, sino simplemente porque eran sacerdotes religiosos, a veces laicos, por ejemplo, de Acción Católica. Entre ellos que está el padre Pedro Poveda, cuya memoria, junto con otros, repito, celebramos hoy. ¿Por qué el odio contra la Iglesia? ¿Por qué el odio contra los cristianos? ¿Por qué el odio contra gente que no había hecho daño a nadie y que eran de verdad santos? Lo demostraron aceptando su martirio y lo demostraron perdonando a aquellos que les estaban martirizando. Hay tantos casos en España, y no solo en España, tantos casos de persecución, de torturas sangrantes, de cosas espantosas. Recuerdo como mi papá me contaba lo que le habían hecho a un sacerdote de un pueblecito cercano a Madrid. Mi padre pasó la guerra civil siendo un adolescente en Madrid y cerca de donde él vivía mataron a unas monjas y a varios sacerdotes. Me contaba cómo a este sacerdote le habían enterrado vivo, dejando solo la cabeza al aire libre, y habían jugado con los bolos de la petanca, habían jugado a deformarle la cara y a matarle. Los bolos de la petanca es un juego popular español, pero son bolos o bolas de acero muy pesadas. O aquel caso de unas religiosas que estaban trabajando en un hospital, se dedicaban a atender a los enfermos, que en este caso eran todos socialistas y comunistas, venían heridos de la guerra y ellas los atendían, los cuidaban, y en cuanto ya no eran imprescindibles, los mismos que habían recibido la curación de sus manos, ellos mismos las mataban. ¿Cómo puede haber tanto odio a la fe? Y sobre todo, ¿por qué no ha disminuido el odio? Porque han pasado las generaciones y el odio sigue existiendo. Todavía se ven
pintadas en nuestras iglesias que dicen: la iglesia que más ilumina es la que arde, o muerte al clero, o todo tipo de blasfemias. ¿Por qué el odio? No somos ricos, no somos prepotentes, no somos personas que hagan el mal. ¿Por qué el odio? ¿Por qué tanto odio? Porque esa gente, Dios sabrá lo que había en sus corazones, estaban siendo instrumentos del demonio, lo mismo que hoy. Dios sabrá hasta qué punto eran conscientes de ello, y tenemos que repetir las palabras del Señor: perdónales, que no saben lo que hacen. Pero estaban siendo o están siendo instrumentos del demonio. Y sabían bien que haciendo daño a los sacerdotes, a las monjas o a los laicos que llevaban una vida ejemplar, sabían bien que de esa forma hacían un daño grande a Dios y a la obra de la evangelización. Pero el Señor nos ha enseñado a vencer el mal a fuerza de bien. Y a que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquellos hombres que exponían su pecho a las balas y que morían diciendo: ¡Viva Cristo Rey! Aquellas mujeres que preferían unirse a Cristo con la sangre derramada que cualquier otra cosa. Esos son nuestros héroes y son también nuestro ejemplo. Amar a Cristo hasta perder la vida incluso en medio de las torturas espantosas. Amar a Cristo sabiendo que vamos a estar con Él toda la eternidad. Y por amor a Cristo, amar a nuestros enemigos, rezar por ellos, aunque parezca que nuestras oraciones no tienen efecto, porque su odio no se aplaca ni siquiera con la tortura y con la sangre, no se aplaca con la violencia y no disminuye con el paso de los años. Pero tenemos que hacer bien nuestra parte, amando y perdonando a nuestros enemigos, y tenemos que dejar en manos de Dios, que es el Señor que sabe todo, su justicia. Imitemos a los mártires, dispuestos a dar la vida, a dar el honor, a dar todo lo que tenemos antes que traicionarle. Y pidámosle al primero de todos los mártires, que fue Jesucristo, que nos dé la fuerza para ser testigos del amor que le tenemos y de lo que Él merece, que nos dé la fuerza, sobre todo si llega el momento del martirio, el martirio de perder el honor o el martirio de perder la vida. Que así sea.